Vamos a arrancar con un puntito del modelo argentino, que es la democracia social. Tanto que se habla de democracia y democracia y democracia. Hugo, ¿cómo andás? Tanto que se habla de democracia. Hoy vamos a tocar una partecita del modelo argentino relacionado a la democracia social. ¿Qué se habló de democracia social? Tanto en el primer, segundo gobierno de Perón como en el tercero. Fue variando, claro, fue variando. ¿Por qué? Por las circunstancias. Ahora vamos a ver cómo las circunstancias rigen nuestra forma de concebir las cosas. Tenemos esos principios permanentes que nos van guiando, que son guías rectoras para conducirnos hacia nuestros objetivos, pero la realidad es la que manda. Así que, basado en esa premisa, vamos a arrancar a ver cómo fue el último concepto de democracia social por parte del justicialismo. Entonces, retomando el tema de la comunidad organizada, debe conformarse a través de una conducción centralizada en el nivel superior de gobierno, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse por el pueblo. Una ejecución descentralizada y un pueblo libremente organizado en la forma que resulte más conveniente a los fines perseguidos. Ya arrancamos ahí de que la realidad manda. Pueblo libremente organizado en la forma que resulte más conveniente a los fines perseguidos. En lo de conducción centralizada, acá ya tenemos una cuestión de jerarquía, de autoridad, una conducción que concibe, traza los objetivos, los objetivos a alcanzar, una ejecución descentralizada que planifica, tal y, ¿cómo andás? Una ejecución descentralizada que planifica cómo alcanzar esos objetivos y un pueblo libremente organizado laburando en función de eso, ayudando y siendo partícipe y protagonista de ese, esa búsqueda de nuestros objetivos. Esto lo podemos llevar desde la comunidad organizada, que es un país entero, hasta una mínima organización política o sindical, en el cual hay una conducción centralizada que da los objetivos claros, ejecutores o los cuadros tácticos en el cual se encargan de conducir la ejecución, ¿sí? Los famosos cuadros, o conductores, o dirigentes de encuadramiento, le da muchos nombres Perón, que hacen la ejecución descentralizada, o sea, ellos tienen la capacidad de analizar la realidad para conseguir esos objetivos. El conductor estratégico, el de la centralizada, el que da la planificación general, no puede estar en los detalles del día a día. Para eso está la ejecución descentralizada. Y el pueblo libremente organizado, que sería como la masa militante, dando una mano y siendo partícipe de ese laburo, ¿sí? Con una misión. Bueno, vamos a repasar un poco de lo que es política interna de un gobierno peronista, lograr la unidad espiritual del pueblo, la felicidad del pueblo, la grandeza nacional. La unidad de los argentinos, base para la conquista de la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. En lo económico, reemplazar el sistema económico capitalista. Se enojó la perra. Reemplazar el sistema económico capitalista por el de economía social. Repetimos, no somos capitalistas. Tenemos un planteo de economía justicialista llamada economía social, economía de proyección social, en el cual el capital está al servicio de la economía y la economía al servicio del pueblo. ¿Sí? Sociales, propender el bienestar del pueblo, desterrando el egoísmo y la explotación. Fíjense en lo social que no habla de cuestiones políticas profundas, desterrar el egoísmo y la explotación. Fíjese de cuestiones tan humanas y tan profundas. Y en política externa, sostener el principio de las nacionalidades, la igualdad jurídica de los estados y la soberanía nacional. Identidades nacionales, pero en una integración continental y después una integración universal. Las dos etapas históricas de Perón llamaba continentalismo y universalismo. Seguimos. La democracia en la noción clásica se ha entendido a la nación como la entidad integrada por población, territorio y gobierno. Esto es conceptos básicos de ciencia política. Y al Estado como la nación jurídica y políticamente organizada. ¿Sí? Algo más funcional.
La concepción liberal califica por un lado al individuo y por el otro a la organización superior. Son dos cosas completamente separadas. Además, solo reconoce prácticamente el papel de las organizaciones intermedias denominadas partidos políticos. En la acción concreta, las organizaciones intermedias que responden a grupos sociales o profesionales han sido calificadas como correspondientes a una concepción corporativista del Estado. Esto lo podemos simplificar con los sindicatos, ¿sí? Respecto a la concepción corporativista podemos profundizar, no vamos a profundizar mucho, pero el corporativismo, entendido así en una noción clásica, los sindicatos pertenecen al Estado. Entonces, nosotros tenemos una concepción corporativista, sí y no, porque en lo esquemático sí, porque defendemos las organizaciones libres del pueblo, que serían los sindicatos, agrupaciones, no sé, ONG, los partidos políticos, todo, pero por fuera del Estado. Por eso no somos corporativistas clásicos y a todo eso nosotros le dimos un nombre, porque como es una nueva concepción, nosotros le damos un nuevo nombre que es comunidad organizada, ¿sí? No somos ni corporativistas ni liberales clásicos, que solamente las organizaciones intermedias son partidos políticos. ¿En qué cae eso? En una concepción que se llama partidocracia, ¿sí? Partidocracia, que obviamente decía Perón que la partidocracia lleva a la plutocracia. La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Ahí está la cuestión. La presencia del pueblo. Un pueblo organizado que esté presente en la toma de decisiones y en la construcción de ese destino común. ¿Sí? Entonces, lo que quería crear Perón en esa comunidad organizada es un sistema de instituciones políticas y sociales, las organizaciones libres del pueblo. Fíjense cómo empieza a dejar de lado ciertos términos que ya en el nombre lo deja de lado, pero en su concepción le empieza a dar ciertos nombres, se hace más el pelotudo a la hora en vez de decir organización libre del pueblo, dice sistema de instituciones políticas y sociales, que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de decisiones y en el cumplimiento de las mismas. ¿Sí? Fíjense cómo esa actualización política va cambiando no solo la cuestión nominal de los nombres de las cosas, pero en esencia esto es igual a lo que decían en el 47, 48, 50, 60 y 70. Pero bueno, le fue dando así, lo fue actualizando y dándole nombres más lindos para que la gente no se asuste. Corresponde ahora esclarecer el concepto de democracia social. Es social en la medida en que, como dijo una vez, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés del pueblo. Fíjense que dentro del modelo no habla de las verdades, pero acá tira una verdad. Es una cosa de loco. La verdad número uno, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Es social porque la sociedad es su marco, es su objeto y el instrumento de su realización, porque el pueblo organizado en sociedad es el actor de las decisiones y el artífice de su propio destino. Un pueblo consciente luchando por la libertad y por la justicia y en sus objetivos máximos de felicidad popular y de grandeza nacional. ¿Sí? Artífice de su propio destino. Nosotros tenemos nuestra propia doctrina, tenemos nuestro propio modelo, nadie nos va a venir a decir qué hacer. Porque tenemos esa soberanía política, independencia económica y luchando por la justicia social. Es social en cuanto procura el equilibrio entre el derecho del individuo con el de la comunidad. Esto es clave. Equilibrio entre el derecho del individuo y el derecho de la comunidad. ¿Sí? En el liberalismo el individuo está y la comunidad, existe el individuo y no la comunidad. En el colectivismo la comunidad lo es todo y el individuo no es nada, y el peronismo equilibra esas dos concepciones, ni un extremo ni el otro. Nosotros no somos extremistas, no somos dialécticos, no somos nada. Nosotros buscamos el equilibrio, la armonía y la paz. Entonces, como síntesis podemos decir que en esa comunidad la organización tiene una doctrina o modelo, una ética y una jerarquía. Eso de la conducción centralizada, esa cuestión de jerarquía que se genera dentro de la organización, porque si no es un quilombo, total. Que eso lleva a la construcción de una democracia orgánica.
Repetimos, la concepción organicista de Perón, ese pueblo organizado en organizaciones libres del pueblo conforman diferentes organismos que representan a porciones de la comunidad. Cualidades de la democracia social. Es la expresión de una nación que tiene una estructura de poder que le permite tomar decisiones por sí misma en cuestiones fundamentales. ¿Sí? No en boludeces, en cuestiones fundamentales, referidas a sus objetivos, a los procedimientos a llevar a cabo y a la distribución de responsabilidades que quiera establecer en su seno. Entonces, se toman decisiones. En la democracia social el pueblo participa en la toma de decisiones de las cuestiones fundamentales, de los objetivos, de la planificación nacional, del proyecto nacional. Entonces, referidas a los objetivos, a los procedimientos o al famoso plan de acción y a la distribución de las responsabilidades que quiera establecer en su seno. O sea, eso de la ejecución, cómo quién se va a encargar de ejecutar ese plan de acción. Es orgánica porque se realiza en comunidad organizada. Fíjense, qué reiterativo que es Perón con esos conceptos. 74, saca el concepto de comunidad organizada en 1949, sigue ese concepto, porque es una verdad, porque trasciende el tiempo. Y porque en tal comunidad participan todos los grupos políticos y sociales, integrando en el proceso nacional a todas las fuerzas representativas de los distintos sectores del quehacer argentino. Organizados todos tienen una responsabilidad, del primero al último argentino y argentina tienen una responsabilidad y una misión dentro de la comunidad para lograr el bien común. Palabra fundamental del justicialismo, el bien común. Se nutre de una ética social que supera la ética individualista, al mismo tiempo que preserva la dignidad del valor humano. Acá volvemos a esa cuestión de armonía entre lo individual y lo colectivo, ¿sí? Una ética social, nosotros laburamos, solidaridad social, tenemos conciencia social, pero también preservamos nuestra dignidad individual, tenemos conciencia de nuestra dignidad individual, no nos sumergimos en la comunidad y nos diluimos en esa comunidad y pasamos a ser un engranaje de una super máquina, de una comunidad mecanizada. Entonces, para nosotros, en nuestro ámbito nacional, es una ética esencialmente cristiana. ¿Cristiana en qué? ¿En la religión? No. En la valoración moral. Es una ética esencialmente cristiana. Somos cristianos en lo cultural. La cuestión religiosa se la dejamos a la cuestión individual de las personas. ¿Sí? Entonces, es una ética esencialmente cristiana. Entonces, cuando decimos esencialmente cristiana, ahí ya tenemos concepciones en lo cual cómo definimos al ser humano, cómo es la concepción filosófica del ser humano, que es persona humana, cómo es la relación en la comunidad. Ahí tiene mucho de tomismo, el peronismo, Santo Tomás de Aquino. Es como una continuación de la escolástica de Santo Tomás, así que sigue toda esa línea. Bueno, el creador de la palabra justicia social era un jesuita del siglo XIX, que era un neotomista, así que seguimos toda esa tradición filosófica cristiana en el cual nos da esa concepción de persona humana y seguimos, bueno, los valores de amor al prójimo, de la búsqueda del bien común, de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, etcétera, etcétera, etcétera. Requiere una Bueno, acá miren, requiere una caracterización la propiedad en función social, posibilitando a las personas que dispongan bienes sociales, pero debe exigirse que esa posesión sea hecha en función del bien común, porque la sociedad estima que la propiedad privada permite organizar la producción de bienes y servicios con mayor sentido social y eficiencia que la propiedad común. Fíjense, no tiene nada que ver con la charla, pero fíjense cómo funciona esto de la propiedad en función social. Sí, está bien, vos sos propietario de lo que tenés, pero no podés ir en contra del bien de la sociedad. Es más, lo que tenés que trabajar para el bien, para la realización de esa sociedad, porque si esa comunidad se realiza, vos también te vas a realizar.
Es como un barco que si flota, flotamos todos y que si se hunde, nos hundimos todos. Es un más o menos simplificado. Ese sería el ejemplo más justo. Entonces, persigue la liberación de los hombres, la democracia social, acá le podemos poner todo, pero el justicialismo persigue la liberación de los hombres de la opresión del poder ajeno. ¿Sí? Libertad, opresión, una cuestión de poder, las relaciones de poder. Nosotros buscamos eliminar la opresión, la explotación del hombre por el hombre, la explotación del imperialismo por el hombre, la explotación de las religiones al hombre, todo, todo. No, la opresión no va. Entonces, en ese estado de liberación ese estado de liberación comienza por la libertad interior, solo alcanzable por medio de un sentimiento que trascienda al hombre y cultive en él una actitud de servicio. De modo, aún las ideologías más revolucionarias conducirían únicamente a simples cambios de amos. Entonces, fíjense que acá la revolución es humana. No es ni revolución social, ni política, ni económica. Eso queda en algo secundario. Si no tenemos la revolución humana, si no hay un nuevo hombre para una nueva Argentina, no hay revolución. ¿Por qué? ¿Qué obtendríamos? Se conduciría únicamente a simple cambio de amos. ¿Sí? Esas revoluciones que en el cual se toma el poder, se cambia el sistema, pero te siguen oprimiendo. No. Entonces, tiene que haber un estado de liberación interior en el cual desterramos el egoísmo, desterramos el individualismo y arrancamos con un sentimiento de justicia social. Tolito, ¿cómo andás? Arrancamos con un sentimiento, y cuando digo sentimiento es esa idea que se enraiza en nuestros corazones, ¿sí? Porque el sentimiento de justicia nos tiene que doler la injusticia social. ¿Sí? Tenemos que amar la justicia social. Entonces, por medio de un sentimiento que trascienda al hombre y cultive en él una actitud de servicio. Todo esto en esta libertad interior arranca con la conciencia individual, después se proyecta hacia la conciencia social y ahí arranca en la acción la solidaridad social. Base para la Unión Nacional, nos enseñó el general. Entonces, esa masa que es un conjunto de individuos se transforma en pueblo, obteniendo conciencia social, organización social y personalidad social. Esto después un día lo vamos a tratar en profundidad, pero es muy importante. Esto lo enseñaba mucho Evita. Cómo es la transformación de masa a pueblo. Conciencia social, base de estas, la más importante es el tema de la conciencia social. ¿Por qué? Porque ahí está la revolución humana. Cuando se crea la conciencia social. Actos seguidos empieza a formar una personalidad social. Eso que llamamos el peronismo, es esa personalidad social, subordinada a una identidad superior que es el ser argentino. Y después, bueno, el tema de la comunidad organizada que nos tenemos que empezar a organizar. Entonces, tienen la representación de sus fundamentos vitales, esta democracia social. La representación está dada esencialmente por la acción política canalizada a través de los partidos. Ya lo habíamos visto antes, de la cual deriva la asignación de poder político como poder de representación y de juicio político. Fantástico. Otro nivel de representatividad, fíjense que no nos quedamos en la representatividad de partidos, queremos ampliar la representatividad, porque quedan muchos sectores, no todos los sectores están dentro de los partidos, o no se sienten identificados por los partidos. Por ejemplo, los sindicatos, hay veces que quedan fuera de todo ese juego político, y les pagan mal, y ayudan mucho. Ojo. Entonces, otro nivel de representatividad puede estar dado por los distintos grupos sociales o destacadas personalidades independientes que contribuyan a la formulación de proposiciones en el aporte de ideas fundamentales. Propuestas y aporte de ideas fundamentales para la construcción de este proyecto nacional. ¿Basado en qué? En este modelo argentino. Entonces, esta democracia social promueve la participación auténtica para la cual requiere al menos las concepciones básicas de cosas comunes, puntos comunes, bien común, ética generalizada, pluralismo, solidaridad y representatividad. Esas serían las características esenciales para una verdadera participación democrática. La que más ruido ha hecho en la época del primer y segundo peronismo fue el tema de la representatividad, a través del voto sindical, en el cual la mitad de los legisladores venían por elecciones dentro de los sindicatos. Fue la famosa Constitución del Chaco.
Todo lo demás, lo de bien común, pluralismo y solidaridad, son cuestiones comunitarias. Pero el tema de la representatividad es lo más polémico que tiene el justicialismo peronista. El ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos, cuya vigencia lleva al funcionamiento de los cuerpos políticos, legislativos y ejecutivos. Pero también el hombre, a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, tiene que organizarse para participar con otro tipo de recinto, como puede ser un consejo para el proyecto nacional. Este planteo se dio porque Perón decía que la Argentina estaba en un estado de emergencia y la forma más rápida de salir de ese estado de emergencia, en vez de cambiar hacer todo un sistema complejo, es armar un consejo para el proyecto nacional, en el cual el gobierno, cada decisión que tomaba, estaban representados todos los sectores de la sociedad. ¿Sí? No tan solo a través del sistema democrático o demoliberal burgués, en el cual se llega al recinto a través de los partidos políticos, sino también tenían voz y voto en el Consejo para el Proyecto Nacional. Fíjense cómo le buscaba la vuelta a Perón en cada situación. Es una cosa de locos. Tefa, ¿cómo andás? Entonces, esa democracia orgánica, repasando, concepción centralizada, gobierno, ejecución descentralizada, Estado, comprensión, acuerdo y cooperación en ese pueblo organizado. Entonces, concibe a la autoridad como una facultad de mandar, según recta razón, con base en un orden moral y una ética superior. Ya lo hemos visto, un orden moral y una ética superior, base. Eso es la base para la buena convivencia, si no hay un orden moral y una ética superior, en el cual esté proyectada hacia el bien común. Entonces, se realiza con una concepción nacional sin xenofobia, en actitud continentalista y universalista, de efectiva cooperación y no competitiva. Fíjense el tema del continentalismo y universalismo, ahí ¡chac!, lo mete dentro del modelo. Bueno, acá ya entramos en la parte final y prendan los radares. Se plantea en términos de ideales, pero partiendo de la realidad actual y evaluando nuestra idoneidad concreta de transformación. ¿Sí? En términos de ideales, pero ojo, partiendo de la realidad. No configura pues una utopía. La apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir de las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas. Hemos vivido en los últimos 4 años que siempre nos vendían una utopía de que estábamos saliendo del túnel y que la luz al final del túnel y que estábamos cruzando un río. ¿Sí? Fíjense cómo lo define Perón a esa gran mentira que nos quieren vender, porque es una mentira. ¿Sí? Es una gran mentira. Esa utopía que es un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir de las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario. Y Macri y todo su troupe nos vendían ese mundo imaginario que estaba el futuro, que iba a haber pobreza cero, y nos dejó un país completamente destrozado. ¿Sí? Entonces, no es una cuestión de ideales, es una cuestión de realidad. Si vamos a aplicar soluciones concretas a los problemas, se tienen que ver, no tienen que estar en el futuro, tienen que estar hoy, porque al pueblo se llega con hechos. Nuestro modelo político propone el ideal no utópico de realizar 2 tareas permanentes: acercar la realidad al ideal y revisar la validez de este ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro. Ideal no utópico, de realizar 2 tareas: acercar la realidad al ideal. No dice acercar el ideal a la realidad, o sea, forzar a la realidad para que se aplique en ese ideal, como hacen algunas concepciones, digamos, colectivistas, que dicen, bueno, acá está la ideología y tenemos que hacer esto. Y si el pueblo no lo quiere hacer, y bueno, agárrense porque se viene el totalitarismo y ahí te encorsetan y te empiezan a hacer todo a la fuerza. ¿Por qué? Porque moldean la realidad y la van destruyendo. Entonces, en este caso es armonía entre el ideal y la realidad. Pero no podemos ser completamente pragmáticos de quedarnos en la realidad sin proyección, porque es el ideal el que nos guíe.
las ideas, los valores. ¿Sí? Acá nos enseña Perón, saliendo ya del modelo y finalizando la charla, dice: en la metafísica de la humanidad, desde que es tal, han existido siempre dos sistemas o dos métodos. Uno que se ha llamado el método ideal y otro que se ha denominado el método real. El método ideal comienza con el estudio y la concepción perfecta de las cosas en todo su desarrollo. ¿Sí? La cuestión de la planificación, la cuestión teórica. Ahí, a la luz de esa concepción teórica o ideal, se realizan después los hechos. El método real consiste en comenzar a realizar y sobre la marcha ir armando y construyendo y organizando todo. ¿Sí? El método realista fija las posibilidades, el idealista las ambiciones. Esto es Perón. El método realista fija las posibilidades, el idealista las ambiciones. Y es necesario equilibrar perfectamente bien las ambiciones con las posibilidades, porque si no las realizaciones no se pueden concretar. Volviendo al 1 de mayo de 1974, cuando Perón presenta el modelo nacional, en una parte del discurso dice: este proceso de elaboración nacional tendrá que lograrse haciendo converger tres bases al mismo tiempo: lo que los intelectuales formulen, lo que el país quiera o lo que el pueblo quiera, y lo que el gobierno vea, lo que sea posible de realizar y lo que resulte posible de realizar, que ahí está la cuestión de la acción de gobierno. Fíjense cómo converge la cuestión ideal de los intelectuales con la teoría, de las ambiciones que tiene el pueblo y de los conductores, del conductor de gobierno. Eva. Tiene un problemita, pobrecita. Bueno. Entonces, ahí está, de tratar de armonizar lo ideal, lo de el pueblo y lo que es posible realizar. Nuestra doctrina tiene caracteres de solución universal y que incluso puede ser aplicada como una solución humana a la mayor parte de los problemas del mundo, como tercera posición filosófica, social, económica y política. Fin del tema de modelo argentino y democracia social. Muchas gracias. Ella quería participar, sí, sí. Bueno, hemos visto un poquito de democracia social, un poquito de cómo se da la realidad y cómo se aplica en la realidad todas las concepciones que podemos planificar, así que esto no se le queden con que es una cuestión solo de gobierno, también lo pueden llevar a una organización política, ¿no? Cuando a veces se debate lo que se puede hacer, cuando se discute en una mesa política o sindical lo que se puede hacer, después ver lo que la organización quiere hacer y después analizar si es posible y ahí confluir en una forma de actuar, dejando satisfecho a los que proponen, a los que reclaman y a los que ejecutan. Esa es la gran síntesis que hacemos los peronistas. A veces dicen que no tenemos ideología, que no tenemos ideales, que somos pragmáticos. Si dejamos la doctrina, si dejamos el modelo argentino, sí, no. Nos basamos solamente en una cuestión meramente pragmática de tratar de solucionar problemas, meterle parches, pero lo que nosotros buscamos es solucionar los problemas de raíz en toda la Argentina. ¿Sí? De raíz. Por eso, nuestra doctrina o nuestro modelo tiene caracteres de solución universal y que incluso puede ser aplicada como solución humana a la mayor parte de los problemas del mundo, como tercera posición filosófica, social, política y económica. Esta es la síntesis máxima del justicialismo peronista. Gracias.